Buenas noches, estimados. Deseo realmente que se encuentren bien, en una buena relación con Dios. Hoy quiero ofrecerles una enseñanza magistral realmente, algo muy profundo, muy hermoso, y está relacionado con el séptimo mandamiento. En hebreo esto es lo tinaf, ¿sí? Y la traducción correcta es no cometas adulterio. Fíjense cómo esto difiere de las traducciones habituales que dicen no cometerás adulterio, lo cual suena a una advertencia, mientras que el no cometas adulterio, primeramente que el verbo está en presente, y está indicando una sugerencia, ¿sí? Es una forma muy tenue de expresar y de llamar la atención de manera solemne. Bien, el mandamiento está indicado en el libro de Baikra, es decir, Levítico, capítulo 20, en el verso 10, habla justamente de no cometas adulterio. ¿Qué es realmente el adulterio? Una infidelidad. ¿Qué es una infidelidad en el caso de una pareja? Es una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. ¿Sí? Bien. Torah, la ley de Dios, regula la vida de las personas en una manera absoluta, absoluta. Por tanto, ya sea la transgresión de la ley de Dios como su cumplimiento, como su aplicación, producen un gran movimiento de energías de este universo. Les recuerdo que el universo está compuesto por energías, que el ser humano, el cuerpo humano es un generador eléctrico por excelencia, es algo absolutamente perfecto. Eh, entonces, decía que el transgredir, cumplir o aplicar la ley de Dios produce un gran movimiento de las energías de este universo. Todo está en base a energía. Así lo diseñó Dios y así, de esta manera, lo llevó a cabo. Toda situación relacionada con el adulterio tiene un disparador. Ustedes sabrán que en las parejas, cuando no hay entendimiento, ¿sí? Esto es una consecuencia. ¿Cuáles son los motivos o los que se puedan observar más frecuentemente? Eh, no sé, el carácter indómito de uno de los dos, por ejemplo, eh, tiene un problema relacionado con su pasado no resuelto. ¿Comprenden? O sea, el carácter es una consecuencia, el carácter indómito, y el problema original está allí en su pasado. Es un tema que obviamente reviste una característica espiritual. Bien, por ejemplo, eh, problemas del pasado de una persona, situación sentimental, situación emocional. Como dije, el origen de ambas cosas es de carácter espiritual. ¿Mm? Entonces, para tratarlos hay que dirigirse indefectiblemente al área correspondiente, la cual es el espíritu. Eh, los factores que mayormente se manifiestan en los problemas de una pareja son los celos. Los celos. Este es el origen de todo inconveniente. Uno podrá decir, no, el problema que surgió en mi familia
en mi pareja fue el factor económico. Bien, pero si uno echa de ver hacia atrás, podrá darse cuenta que todo nació en el ámbito espiritual y que nació como consecuencia de los celos mal aplicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los celos son una cosa natural en el ser humano, es algo que Dios ha puesto allí, Dios creó al ser humano con celos, a lo cual el hombre tiene que trabajar para lograr un dominio sobre ellos y entonces de esa manera estarán correctamente aplicados. Miren, por ejemplo, eh, existen, como dije, factores como los celos. Hay celos patológicos, celos obsesivos. ¿M? El celo patológico es la desconfianza, el pensamiento obsesivo, mientras que el celo obsesivo predominan allí los pensamientos recurrentes, eh, son incontrolables sobre una situación determinada. ¿Sí? Hay sospechas, hay dudas, inseguridades que la persona no puede administrar, no puede manejar. Claro, porque está fuera de su capacidad humana. Entonces es indefectible, no podrá hacerle frente a esto. Cuando usted va, por ejemplo, a una consulta médica, el médico lo revisa y le dice, mire, usted no tiene nada, lo suyo es psicosomático. Le está indicando claramente al médico, sin él apreciarlo de esa manera, que su problema es de carácter espiritual. Hay un problema en su corazón que le está haciendo somatizar, o sea, exteriorizar una enfermedad determinada que no existe físicamente real la enfermedad, pero se manifiesta como tal. ¿Mm? Entonces allí hay un problema espiritual. El médico lo define de esa manera porque no entiende de cuestiones del alma o del corazón, salvo que sea un hijo de Dios. Entonces sí, está capacitado para eso. Bien, eh, decía que estas situaciones son de origen espiritual. Y sí, claro que lo es. Los celos, como dije, son algo absolutamente natural. Cuando no están controlados, cuando no hay dominios, no ejercemos dominio sobre ellos, obviamente hay quienes van a hacer su negocio a partir de esto, que son las entidades espirituales. Por eso hay un texto en el pacto renovado el cual dice que no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Claro, esto excede a la carne, esto es más allí de lo físico. Entonces, esto merece ser tratado en ese mismo plano donde se generó. Para ello, hay nada mejor que tomar conocimiento, tanto de nosotros mismos como de nuestros enemigos. Y para ello nada mejor que la ley de Dios, pues ella enseña con todo detalle y con toda apertura claramente quién es el ser humano, cuál es su carácter, para qué está en este mundo, para qué Dios lo ha traído aquí, lo ha hecho nacer y qué función ha de cumplir. O sea, todo esto va en base a la consulta al mismo Creador. Eh, miren, este es uno de los escenarios claves para las rupturas de pareja. Y ahí se tiende a que uno u otro mire a la mujer a otro hombre o el hombre a otra mujer. Y suceda y surja y nazca allí
una infidelidad, un adulterio, ¿sí? Entonces, saben que eh, al momento de tratar estas situaciones así, tanto judíos como gentiles concatenan en un mismo error. Los líderes espirituales siempre van a obviar la ruptura de la pareja y van a decir no, ora por tu marido, ora por tu mujer, porque Dios va a hacerlos cambiar. Esto pasa en el judaísmo, sí, claro que sí, y sé que pasa en el ámbito gentil. Entonces, allí es donde se suscita unas situaciones muy complejas, porque el tiempo pasa, la situación no mejora, sino que va tornándose cada día más delicada. Ya pasan de las agresiones verbales, quizás a agresiones físicas, y esto no es del agrado de Dios. Eh, Sucede que si la pareja se conformó fuera de los estamentos de Dios, está condenada a fracasar, no funcionará nunca. Que ambos se esfuercen en soportarse unos a otros es un tema, pero eso no es vivir la pareja. Eso no es la pareja que Dios quiere que sea conformada de esa manera. ¿Mm? Entonces, ninguno de los dos es felices o hay uno de los dos que es un sometido y entonces no es feliz, pero el otro tampoco es feliz porque no recibe de su pareja el reconocimiento, ya sea hombre como la mujer. Entonces allí hay una verdadera situación. Ninguno sugiere tratar el problema desde la óptica espiritual. ¿Mm? Pero saben que Dios habló en un momento de que no es bueno que el hombre esté solo. Esto es Bereshit, esto es Génesis, capítulo 2, verso 18. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y agrega, le haré ayuda idónea. Sí, allí está el secreto. ¿Mm? Que ni el hombre ni la mujer han consultado a Dios y decir, Señor, me gusta tal mujer, me gusta tal hombre, pero quiero saber si es lo que tú tienes preparado, determinado para mí. ¿Es mi idóneo? ¿Es mi idónea? ¿Mm? No echan de ver eso y no hacen la consulta pertinente a Dios. Por otra parte, tenemos un ejemplo que fue profetizado, por ejemplo, en el libro de Teilim, Salmo 69, 69, verso 9. Dice allí, el celo por tu casa me consume. Y esto se cumple luego en Mateo, capítulo 19, verso 7. Hay un texto allí muy mal traducido porque dice que el Señor, el Mesías, purifica el templo. Ese es el subtítulo. Y de ninguna manera, no es así. Él dio una enseñanza extraordinaria y categórica acerca de lo que es el celo verdadero, bien aplicado, bajo el dominio realmente del profeta. ¿Mm? Los celos parten del corazón. Entonces, cuando no está el corazón educado, los celos producen un gran desorden que son capitalizados por las entidades espirituales, porque eso es una puerta abierta, una invitación a las entidades. Recuerda que las entidades espirituales no van donde no son invitados. Entonces el Mesías nos dio una enseñanza categórica acerca de cómo se maneja el celo. Él no habló en ninguna medida ni demostró acerca de la purificación del templo, porque primeramente no es esa la forma de purificarlo. Segundo,
para haber comenzado con la purificación tendría que haber quitado al sumo sacerdote de la época, partiendo de ahí. Entonces, no tiene nada que ver esto con la purificación del templo. Él dio una enseñanza categórica acerca de cómo se manejan los celos y a dónde deben estar orientados. ¿Eh? Si yo hago mi trabajo con celo por lo que hago, lo hago con alegría, con gozo y lo hago de manera justa, de manera conveniente, de manera correcta. Allí están aplicados los celos. Si yo brindo una enseñanza y me preocupo por la vocalización, por la expresión, por explicar cada texto, cada párrafo, cada comentario, ampliarlo, lo estoy haciendo con celo. Allí están bien aplicados entonces los celos. Entonces, como dije, no consultan a Dios si era su idóneo o su idónea. Entonces, se oponen a que la pareja se rompa. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el Mesías mismo lo reiteró, no enseñó nada nuevo. Recordó que en el principio no era así, no había carta de divorcio como la dio Moisés, pero Moisés dio carta de divorcio, de repudio por estas consecuencias, porque las parejas no se entendían, porque ninguno había consultado a Dios acerca de la unión marital, ¿sí? Pero claro, si pensamos también con la mente de Dios, vean qué importante. Es mejor separarse, pues es aceptable que se salve uno a que se pierdan dos. ¿Lo comprenden? Ese sería el pensamiento de Dios. Dios mismo, allí en Deuteronomio capítulo 24, en el verso 1, lo autoriza a Moisés a dar carta de repudio, ¿sí?, del hombre hacia la mujer, y aún viceversa. ¿Por qué? Por una cuestión de indecencia, dice el texto, que era nada más y nada menos que el adulterio. Entonces, como en esas épocas se contemplaba todavía que la mujer llegaba virgen al matrimonio, y si el hombre encontraba que la mujer ya no era virgen, eso había sido indefectiblemente cuestión de adulterio, de infidelidad. Entonces se tenía total libertad para redactar una carta de repudio y despedirla de su casa. Pero como dije, en estos casos, cuando no hay entendimiento, porque el hombre como la mujer se equivocaron en escoger a su idóneo, a su idónea, es preferible separación, porque es aceptable que se salve uno antes que se pierdan dos. Shalom Aleichem. Que les sirva esto de bendición, de entendimiento. Y no olviden enviar comentarios, sus dudas, sus preguntas. Shalom Aleichem. Estamos en la víspera del Shabbat. Que Dios los bendiga grandemente.